Hola, bona tarda, benvinguts. En nom de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, els donem la benvinguda a la presentació d'aquest llibre Hablando Claro, de la professora Moncrieff. Només volia fer menció a 4 coses del que m'han interessat del llibre de la professora Moncrieff. Jo crec que és un llibre valent, que és un llibre necessari, que a mi almenys m'ha reconciliat amb els especialistes en psicofarmacologia, perquè estic acostumat a llegir coses, textos o llibres o aportacions des de la psicofarmacologia que em semblen en general un mer assaig de fer una parafernàlia pseudocientífica sense cap mena d'interès i més aviat adreçada a vendre un producte més que fer ciència. Ella parla d'un concepte clau en el llibre, que suposo que ens farem referència al llarg d'aquesta taula, que és el de passar d'un model centrat en la malaltia a passar a un model centrat en el fàrmac. Ella us farà una explicació sobre això, però trobo que és un punt clau per donar un tom a la manera d'utilitzar els psicofàrmacs, o el que ella proposa. Ella fa una presentació dels grans grups de psicofàrmacs. Intento medir les paraules perquè ella fa molt d'èmfasi en com utilitzar les paraules, inclús per descriure els medicaments que fem servir. I jo crec que també és un encert del llibre. Estem en un moment en què hem de fer una lluita perquè les paraules vulguin dir allò que signifiquen, no allò que alguns volen que signifiquin o volen fer veure que signifiquen. Aleshores parla de, si no recordo malament, un capítol està dedicat als neurolèptics, un altre als inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, un altre als benzodiazepines, un altre als optimitzants. I finalment n'hi ha un que els recomano especialment, que és el penúltim, que explica estratègies per deixar de prendre tractaments farmacològics, psicofàrmacs, adreçat tant a persones que prenen psicofàrmacs com a aquelles que les prescriuen. Només agrair-li a la doctora Moncrieff que hagi fet el llibre. Ja li dic que crec que és molt necessari i està molt bé que es faci des d'un punt de vista no doctrinal, sinó des d'un punt de vista d'anàlisi científica del que s'està dient. Ara li demano que ens dirigeixi unes paraules al professor Laporte. El professor Laporte és el director de la Fundació Institut Català de Farmacologia, un especialista mundial en farmacología. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la editorial y al doctor Tizón. En segundo lugar, muchas gracias a la autora por escribir este libro. Es realmente un libro muy clarificador, escrito en un lenguaje muy riguroso, médico riguroso, o diría científico riguroso, pero a la vez muy entendible para los que sean profanos en la materia, de la evaluación de fármacos o del papel de los fármacos en la enfermedad. Me he ayudado con un comentario que ha hecho el doctor Valdecasas, que tiene un blog muy bueno en cuestiones de psiquiatría, y esta mañana ha distribuido un comentario precisamente sobre el libro de la doctora Moncrieff. Y le he añadido algunos comentarios míos. Él habla de cómo en el libro se explica de manera muy sencilla cómo la serotonina no es la fuente de felicidad ni la depresión depende de la serotonina. Cómo todo esto es una explicación demasiado simplona, incluso más que simplista. O cómo la esquizofrenia no se explica por un exceso de dopamina. O cómo no es ineludiblemente necesario el tratamiento farmacológico precoz de la psicosis. O cómo no se ha demostrado que en cada recaída de psicosis haya deterioro neurológico. Al contrario, cita unos trabajos que sugieren, si no con seguridad, pero sugieren que los antipsicóticos pueden tener un efecto tóxico a largo plazo sobre el cerebro. Además, me parece que es brillante el capítulo dedicado a la autonomía del paciente, a invitar a la gente
a cualquier paciente, a cualquier persona, a tomar decisiones sobre su propio tratamiento. Es admirable. Bueno, todo esto en un mundo rodeado de los mercaderes, que son los que venden enfermedades y las etiquetan para vender mejor, sus lacayos, que son los expertos, líderes de opinión y tal, a buen sueldo, que no dejan de repetir que el emperador está vestido y muy bien vestido, cuando todos vemos que el emperador está desnudo, que la enfermedad está bien definida, que hay que tratarla, que el fármaco es eficaz, que no produce efectos indeseados. Y que promueve una cultura en la que la tecnología en general y el psicofármaco en particular sustituye la palabra como medio terapéutico. Y todo esto en un mundo en el que se ha invitado a la gente, a la población, a llevar el malestar al médico y a medicalizar el malestar. Y el malestar es malestar, no es bienestar, no es agradable por definición. Pero, como todos sabemos, la tristeza no es una enfermedad, es una reacción saludable. La ansiedad no es una enfermedad, es una reacción saludable. Lo que puede ser patológico y molesto es la repetición o la sostenibilidad del estrés, la ansiedad, etc. Bien, yo quería llevar un poco el agua a mi molino y citar algunos efectos indeseados que se citan más de pasada en el libro, porque hablan sobre todo de efectos indeseados neurológicos y psiquiátricos, lo que llamamos los efectos neuropsiquiátricos. Pero los psicofármacos producen muchos otros efectos que tienen una incidencia muy importante sobre los indicadores de salud de la población. Yo dirijo un centro, como ha dicho el doctor Clusa, que entre otras cosas es el Centro de Farmacovigilancia de Cataluña, que trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Salud y con el Institut Català de la Salut, y tenemos acceso a datos de consumo, de prescripción, de personas tratadas y demás. Solo por dar algunos datos. En Cataluña, un 8% de la población, es decir, 584.000 personas, retiran mensualmente medicación hipnosedante de benzodiazepinas y demás para tomar, naturalmente. Hay 511.000 personas tratadas con antidepresivos. Tenemos a casi un 10% de la población y más de un 10% de la población adulta con depresión, según criterios de lo que se llama convencionalmente en medicina más cuantitativista, depresión grave. Tenemos 110.000 personas tratadas con antipsicóticos. Hay gente que cuando les dices estas cifras te dicen: no es posible, los psiquiatras no prescriben tanto. Es que no los prescriben solo los psiquiatras. Los psiquiatras prescriben muy poca parte de estos medicamentos. Estos fármacos son prescritos mayoritariamente por médicos de familia, por médicos que atienden a residencias de ancianos, etc. Que está creciendo de manera alarmante el consumo de antipsicóticos y también de antidepresivos en niños y adolescentes. Un metaanálisis de ensayos clínicos que me parece recordar que cita la doctora Moncrief habla de que los antidepresivos en los niños, lejos de inhibir la tendencia al suicidio, aumentan la ideación y el comportamiento suicida, y además lo aumentan mucho, porque aumentan de 1% con placebo a doble ciego a 3,5%, casi 4%. Esto, en Cataluña calculamos que tenemos por lo menos 5.000 menores de 18 años tratados con estos antidepresivos. Estamos, como centro de farmacovigilancia, comenzando a contar las víctimas de los medicamentos. Había consenso hasta hace 2 años que los efectos indeseados de los medicamentos son la cuarta causa de muerte detrás del infarto, el cáncer y el accidente vascular cerebral. Los datos de 2013 de Estados Unidos y del Reino Unido ya los sitúan como tercera causa de muerte por encima del ictus. Y nos interesa como prioridad saber si esto es cierto, de qué se está muriendo la gente. No crean que no he intentado hablar con las autoridades de salud para decirles hay que buscar una estrategia para contarle esto a la población y a los médicos. Y algo se hace, pero es claro que es insuficiente. Somos en este momento el primer país consumidor del mundo de hipnosedantes.
Somos el segundo consumidor de antidepresivos detrás de Estados Unidos y no sé qué sitio llevamos en el consumo de antipsicóticos. Pero sí que les puedo decir que se ha multiplicado por 9 desde el año 2000. No han aumentado las psicosis en 9 veces desde el año 2000. Seguro que no. Como ven, es necesario reflexionar sobre la prescripción que estamos haciendo, que creo que es el esfuerzo que hace la profesora Moncrief con su libro. Ahora, seguidamente, el profesor Tizón tiene preparado también para nosotros su intervención. Yo me voy a centrar en aspectos más teóricos, ya que las partes pragmáticas han sido tratadas por ellos y van a ser mucho más tratadas por la doctora Moncrief. A nivel teórico, la situación de esta psiquiatría y de esta psicopatología en general, que desde hace muchos años yo llamo biologista, es una situación de encrucijada en este momento. La psiquiatría oficialista, como especialidad médica que es, ha intentado justificar sus técnicas mediante una equiparación de la psicosis y en general de todos los trastornos mentales y el sufrimiento humano con enfermedad y enfermedades del cerebro o desequilibrios electroquímicos del cerebro, para convertir algo que yo creo que como psiquiatras, yo soy psiquiatra, tenemos que decirlo también, no son enfermedades, no son y menos enfermedades médicas, pero es que además no son sino trastornos, no corresponden al estudio de la psiquiatría, sino al estudio de la psicopatología, que es una parte de la psicología, no de la medicina, y por eso se ha perdido en parte en la medicina el estudio psicopatológico. El resultado es ese modelo que yo llamo el modelo televisivo, porque sale continuamente en televisión, unidimensional de un síntoma, enfermedad, un fármaco, que es un modelo de no pensamiento, de pensamiento unidimensional. Y de paso se deja totalmente fuera todas otras perspectivas de la práctica y de la terapia, desde las populares, por supuesto, todavía entre el 40 y el 60% de lo que se hace por nuestra salud lo hacemos con sistemas folk, con sistemas populares, afortunadamente. Se deja por fuera de esta orientación todo lo rehabilitador, lo reeducador, lo fisicoterapéutico, las medicinas alternativas, etc. Los neurolépticos, y aquí yo me voy a poner en plan suave, porque lo creo así, son muy necesarios en la psiquiatría actual, pero dentro de tratamientos integrados. Fuera de tratamientos integrados pueden convertirse, igual que otros psicofármacos, en un auténtico peligro. Algo para justificar la inclusión de este libro dentro de nuestra colección, que como ustedes saben se llama Psicopatología y Psicoterapia de la Psicosis, que va por el volumen 17 y antes de final de año llegaremos al 19, lleno de textos en este sentido que estamos hablando, de sobre todo especialistas internacionales. Hemos metido este libro de la doctora Moncrief, que como ustedes saben es profesora en el University College of London, es psicofarmacóloga, investiga en psicofarmacología, pero también hace psiquiatría clínica. Hemos incluido este libro de psicofarmacología general, ¿por qué? Esta es la primera razón, la que estábamos hablando, porque a nuestros pacientes con psicosis se le dan todos los psicofármacos. Son los únicos pacientes que reciben de todo el arsenal, nunca mejor dicho, del arsenal, que es un término militar y guerrero, terapéutico hoy en día. Todos los fármacos que ha dicho el doctor Laporte o que ha dicho David previamente, ¿no? La segunda razón es porque en el campo de la burbuja farmacológica, que no es solo psicofarmacológica, aquí otra vez van a creer ustedes que estoy conciliador. No, la burbuja farmacológica de la medicina actual es mucho más amplia que la psicofarmacológica, solo que la psicofarmacológica es un ejemplo paradigmático, a mi entender, de la burbuja. Por ejemplo, el uso combinado de varios psicofármacos es común en nuestro país sin que no se hayan investigado las interacciones, ni siquiera farmacológicas, muchas veces de esos psicofármacos. La aplicación de los psicofármacos en la infancia es otra de las repercusiones enormes que han hablado varios de mis compañeros, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y en su abuso de diagnóstico y el abuso de tratamiento, que a mi entender es una de las barbaridades sanitarias, no digo otra palabra, barbaridad sanitaria más extendida del momento actual. Todo eso en un sentido de favorecer no la industria farmacológica en general, sino lo que los compañeros de la asociación ISPS, a la que pertenecemos tanto Joanna Moncrief como yo, la International Society for the Psychological and Psychosocial Treatment of Schizophrenia and Other Psychosis, ISPS, és més curt, és més curt.
esta asociación preferimos hablar de Big Pharma. Una cosa es la industria farmacológica y otra cosa es Big Pharma, que son las empresas farmacológicas que pasan por encima de todo criterio ético y todo criterio técnico con tal de conseguir determinados beneficios. No son todas. La tercera razón para incluir un libro de psicofarmacología general es que, sin embargo, es lo que estábamos diciendo precisamente, que algunos pensamos que el uso de los psicofármacos sigue siendo un sistema útil, es una técnica, pero solo una técnica, pero una técnica que seguramente durará como poco decenios y posiblemente más. Claro, no los psicofármacos tal como se usan. Yo recuerdo una época en la que la OMS recomendaba, creo recordar, 6 psicofármacos. Decía, psicofármacos indispensables. Aquello pasó a la historia y no hemos vuelto a saber nada por el estilo, ¿no? Para imponer este modelo, sin embargo, la psiquiatría oficialista ha utilizado o se ha guiado por una idea de que las enfermedades, supuestas enfermedades cerebrales de esa supuesta psiquiatría, son similares al modelo patofisiológico. Y ahí hay otro error técnico y teórico importantísimo, porque en medicina hay poquísimas enfermedades que estén causadas por una sola causa. Prácticamente eso no existe. Las enfermedades el resto de la medicina son el resultado de la interacción de factores genéticos, epigenéticos, intra- y extrapersonales, individuales, familiares, grupales y sociales. Y ese es el resultado de la enfermedad. Enfermedades monocausales son bastante difíciles de encontrar y, sin embargo, es el modelo que nos están vendiendo, es un modelo médico ochocentista, con un modelo epistemológico ochocentista también en el mejor de los casos, ¿no? Porque lo que sí existen, los antipsicóticos son entes virtuales creados por la fantasía comercial, como los antidepresivos, entes virtuales. Mientras lo que sí existen son los neurolépticos, que es en nombre que escogieron en la década del 50 del siglo pasado, producen neurolepsis, otra vez el griego, que significa apoderarse del sistema nervioso, tranquilización mayor, que decía el doctor Clusa. Ahora bien, si pensamos en neurolepsis, en sedación mayor, entenderíamos mejor algunos de los efectos beneficiosos de esos fármacos y algunos de sus mal llamados efectos secundarios, que no son efectos secundarios, sino que son efectos directos de la intoxicación del sistema nervioso. Por eso pensábamos que era un libro útil y una orientación útil para abrir en nuestra colección y también para intentar poner coto al tratamiento que yo llamo unidimensional y antidemocrático de gran parte de nuestros pacientes, que quieran lo que quieran, lo único que reciben son psicofármacos, la inmensa mayoría, y más en el imperio de lo que llamamos psiquiatría para pobres, que es en lo que, sin darnos cuenta, estamos colaborando y estamos trabajando, al menos démonos cuenta que estamos trabajando en psiquiatría para pobres, o a sus servicios van los médicos, los hijos de los médicos, los hijos del señor Botín, los hijos, o esos ¿dónde van? ¿A qué especialidades y qué tipo de tratamientos? ¿De verdad tienen solo un tratamiento unidimensional y antidemocrático? Bien, para terminar, pensábamos que era muy útil este choque de realismo para la psiquiatría actual, que nosotros aportamos esta pequeña cosa, la doctora Moncrief mucho más, y hay otras muchas personas que están trabajando en este mismo sentido, sobre todo para deslindar lo que es la fe y la mercadotecnia, que es lo que guían la práctica psiquiátrica actual, de los conocimientos científicos y técnicos de la psicofarmacología y de la farmacología, que es algo diferente. No verlo así es caer en una especie de, como decía Francisco de Goya y Lucientes, el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, pues no ver así la situación actual, a mi entender, es un poco dejarnos entre el engaño, la ilusión y la delusión, en el sentido británico del término, es decir, el delirio y el autoengaño. Para terminar con un poco de humor, con el libro de Joanna Moncrief, y espero que con toda la colección 3P, deseamos aproximarle a estudios, documentos y reflexiones para replantearse muchos de los aspectos de lo que yo llamo nuestra delusión psiquiátrica farmacológicamente inducida. Muchas gracias. First of all,
Several people mentioned how Dr. Ramon Laporte actually mainly the increase in use of drugs for mental health problems, which has occurred over the last 10 or 20 years. El doctor Laporte ya ha mencionado lo que ha ocurrido en los últimos 10, 20 años, este uso mayor de fármacos para los problemas mentales. So this is a graph showing that the use of antidepressants in the UK has increased 4 times since the early 1990s. Este es un gráfico que demuestra el uso de los antidepresivos, que ha aumentado 4 veces desde principios de los 90 en el Reino Unido. And there have been also increases, not quite so dramatic, but there have also been increases in the use of antipsychotic drugs and benzodiazepines. And in fact, almost any class of drugs for mental health problems, the use has gone up. Y de hecho lo mismo ocurre con casi todos los fármacos para problemas mentales. Ha habido un aumento del consumo de estos fármacos, ya sean antipsicóticos, las benzos. So one of the reasons I believe that there has been such an increase in the use of drugs over the last few years is because of the message that has come from pharma. Uno de los motivos por los cuales creo que ha habido este gran aumento en estos últimos años es por los mensajes que provienen de la industria farmacéutica. And this message is the idea that the drugs are needed to balance out, to rectify an underlying chemical imbalance. Es el mensaje de que se necesitan los fármacos para contrarrestar, para poder reequilibrar ese desequilibrio químico. So the model I'm proposing suggests that El modelo que propongo sugiere that the drugs are working by inducing, rather than correcting an underlying abnormality, the drugs are in fact themselves altering the way that the brain works. que los fármacos no corrigen, sino que alteran en sí cómo funciona el cerebro. So when a psychiatric drug has some beneficial effects, this is because the altered state that the drug creates helps to suppress or reduce or obscure the underlying distress or the underlying disturbance. Cuando hay un fármaco psiquiátrico que funciona, eso no es porque corrige, sino porque en realidad suprime o digamos que aplaca ese trastorno subyacente. So I'll just emphasize this again because I think that this has been forgotten in psychiatry. Quiero subrayarlo de nuevo porque creo que en psiquiatría esto se ha olvidado. That the drugs that we use are psychoactive substances. Los fármacos que utilizamos son sustancias psicoactivas. So they in the same way that alcohol and cocaine and other recreational drugs affect the brain, Es como el alcohol o la cocaína o otras drogas que alteran el cerebro. these drugs affect the brain and alter the way that people think and the emotions that people have. Estos fármacos psicoactivos pues alteran la manera con la que piensa la gente, con las emociones que sienten. So before the 1950s, drugs are understood according to the drug-centered model Antes de 1950, según el modelo centrado en los fármacos, estos fármacos se entendían como So they are understood according to the sort of effects that they produce. se entienden según el tipo de efecto que producen. And so they were classified fairly crudely simply as sedatives or stimulants. Y se clasificaban grosso modo como sedantes o estimulantes. After the 1950s, drugs come to be classified according to the disease they are thought to treat. Pero después de 1950 los fármacos se clasifican según el tipo de enfermedad que se supone que tratan. And you can see this change in the way that drugs are named. Y se aprecia este cambio pues, en cómo se llaman a los fármacos. Now, the really important point is that there was no evidence for this change in thinking. Pero la idea importante es que no había prueba alguna para que hubiera este cambio de pensamiento. What is really striking when you look at the literature of this period is that there wasn't even really any discussion about the way that drugs worked. Lo que era sorprendente, si se analiza la literatura de este periodo, es que ni siquiera había debate sobre cómo funcionaban estos fármacos.
the disease-centered model simply took over and people forgot that there was any other way of understanding drug treatment. Simplemente el modelo centrado en la enfermedad fue el que acabó dominando y la gente se olvidó de que hubiera alguna otra manera de entender el tratamiento. The first thing to say on the question of evidence Lo primero que tengo que decir en cuanto a pruebas is that the majority of evidence about drug treatment comes from placebo-controlled trials. es que la mayoría provienen de ensayos placebo controlados. It is these trials that have supposedly established that psychiatric drugs are effective. Estos ensayos son los que han establecido que estos fármacos psiquiátricos son eficaces. But placebo-controlled trials cannot establish that a drug acts on a disease. Pero estos ensayos no pueden establecer que un fármaco actúa sobre una enfermedad. Other evidence that might establish whether drugs have a disease-centered effect includes if we knew the underlying pathology, the underlying mechanism of mental disorders. Otras pruebas que apoyan este modelo centrado en la enfermedad pues incluyen la patología de la enfermedad, explicando la acción del fármaco. But the trouble is that we don't. Pero el caso es que no lo sabemos. We have some hypotheses, like the serotonin hypothesis of depression Tenemos algunas hipótesis, como por ejemplo la serotonina con la depresión and the dopamine hypothesis of schizophrenia. o la hipótesis de la dopamina con la esquizofrenia. But when you look at the evidence for these, it's very inadequate, and really there is no consistent evidence that these abnormalities are behind the symptoms of depression or schizophrenia. Pero cuando vemos las pruebas realmente no son constantes y son inadecuadas. What about antidepressants? ¿Y qué ocurre con los antidepresivos? First of all, as you may know, if you look at all the studies of antidepressants compared to placebo, including unpublished studies, En primer lugar, si incluimos todos los estudios, incluyendo aquellos que no se han publicado, que comparan antidepresivos con placebo, the difference between the antidepressant and placebo is very, very small vemos que la diferencia entre los antidepresivos y el placebo es minúscula. and probably not clinically significant. Probablemente no clínicamente significativa. And lots of other sorts of drugs have been shown to be equally effective, as good as antidepressants in studies of people with depression. Y estudiando a gente con depresión se ha demostrado que hay muchos otros fármacos que pueden ser tan buenos como los antidepresivos. The drug-centered model is suggesting that drugs may be useful but through their direct psychoactive effects. El modelo centrado en el fármaco sugiere que los fármacos pueden ser útiles si tenemos en cuenta su efecto directo de efecto psicoactivo, That these psychoactive effects may help reduce or suppress symptoms of distress. que estos efectos psicoactivos pueden ayudar a reducir o incluso eliminar estos síntomas. But we must also remember the placebo effect and that is very substantial. Pero también tenemos que recordar el efecto placebo, que es muy importante. And if you take a placebo that's a real drug, it has an amplified effect. It Y is stronger, si cogemos un probably. placebo que es un fármaco real, tiene un efecto mayor. And we also need to ask ourselves whether those useful effects, if we think there might be useful effects, Tenemos que preguntarnos que si esos efectos útiles, si van a ser útiles, if those effects will outweigh the adverse, the negative effects. pues si van a contrarrestar los efectos negativos, los adversos. And we need to think about whether there might be other ways of achieving the effect that we might want to achieve. Y tenemos que pensar si hay otras maneras de conseguir el efecto que queremos conseguir. I just want to talk about the psychoactive effects of antidepressants. Ahora quería hablar sobre los efectos psicoactivos de los antidepresivos. These are very difficult. There is almost nothing in the psychiatric literature about these effects. Es muy difícil porque casi no hay nada en la literatura psiquiátrica sobre el efecto de estos fármacos. But if you look at what people are saying who have taken these drugs, these are the sorts of effects they describe. Pero si tomamos como referencia lo que nos cuenta la gente que toma estos fármacos, pues este es el tipo de efectos que describen.
They don't seem to be as strong psychoactive drugs as the antipsychotics, Parece que su efecto psicoactivo parece que no es tan fuerte como los antipsicóticos, but they also seem to induce a state of lethargy and emotional suppression. pero sí que inducen un estado de letargo, de supresión, eliminación emocional. And some people describe it as an emotional disengagement, a feeling of just not being quite in touch emotionally in the same way. Hay gente as que before. lo describe como un desapego emocional, como que no estuvieran tan en contacto con las emociones como antes. And some people, especially younger people, also get these feelings of agitation and tension. Hay gente, sobre todo entre los más jóvenes, que describen afectos de sentirse agitados. And this seems to be associated with, sometimes, with increased suicidal thoughts. Y esto parece estar relacionado a veces con un aumento de pensamientos, de ideas suicidas. But with antidepressants, I cannot really see why effects like that would be useful in someone with depression. Pero con los Antidepressants, con los yes. antidepresivos no veo como con alguien que tiene depresión efectos de este tipo podrían ser beneficiosos para ellos. This is how I think we should talk to people about antidepressants if we were being really honest. Yo creo que si hay que ser sinceros a la gente deberíamos hablarles de los antidepresivos de este modo. Instead of saying to someone you have a serotonin imbalance and the drug will correct this, En vez de decirle a alguien tienes un desequilibrio de serotonina y el fármaco corregirá esto, which is what a lot of people are still told, que es lo que muchos pacientes aún oyen. we should explain that the drug affects the way that people think and the way that people feel, Deberíamos explicar que el fármaco tiene un efecto sobre cómo se siente y piensa uno, but we're not quite sure in what ways because we haven't done much research on it. pero no sabemos exactamente cómo, de qué formas, porque no hay mucha investigación al respecto. But we think that it will make you feel a bit lethargic, a bit drowsy, Pero pensamos que te sentirás pues como un poco en letargo, it may suppress your emotions, quizá puede incluso suprimir tus emociones which some people who are deeply depressed may find appealing. y bueno, gente que sufre una depresión profunda puede gustarles esta idea. And it's very likely to reduce your libido and interfere with your sex life. Y tenemos que decirles que hay una alta probabilidad que tenga un impacto en su libido y en su vida sexual. And when we've explained all that, then I think we need to ask the patient whether they want to try this drug. Entonces, una vez explicado todo esto, es cuando hay que preguntarle al paciente si están dispuestos a tomar ese fármaco. So just to conclude, A modo de conclusión, the reason this is important todo esto es importante is because the disease-centered model of drug action, which is the standard model, porque el modelo centrado en la enfermedad de la acción del fármaco, que es el, digamos, el modelo estándar, as I think Jorge was saying, it's not very often made explicit, but it does underpin all conventional psychiatric practice. pues como Jorge ya más o menos decía, no queda de manera explícita, pero sí que está subyacente en toda nuestra práctica psiquiátrica. And the disease-centered model assumes that taking a drug is a good thing. Y el modelo centrado en la enfermedad da por sentado que tomar un fármaco es algo bueno. Because of course, if there is something wrong with your brain, if there is an imbalance and the drug can help rectify it, then of course it's going to be a good thing. Porque, por supuesto, si tienes un desequilibrio en tu cerebro, hay algo que no va bien en tu mente y el fármaco puede corregirlo, pues eso va a ser beneficioso. In contrast, the drug-centered model assumes that taking a drug is a bad thing. Y si lo contrastamos con el modelo centrado en el fármaco, allí se da por sentado que tomar un fármaco es algo malo. Because there's always the potential for harm if you take a chemical that affects and alters the body. Porque siempre hay un potencial de dañarse, de recibir un daño si tomas un fármaco que altera, que afecta al cuerpo.
That doesn't mean that they should never be used, Esto no significa que nunca deben tomarse, but it does mean that we need to be very careful about using them. pero significa que hay que ir con mucho cuidado a la hora de tomarlos. And we need to be very certain that they will do more good than harm. Y tenemos que estar bien seguros que van a ser más beneficiosos que perjudiciales. Okay, and I'll leave it there, and I'd really appreciate some Y lo dejo questions. aquí. Thank you very Muchísimas much. gracias. Espero las preguntas.